Bueno, entonces estamos con Mateo, capítulo 5. Vimos la sal de la tierra y la luz del mundo en el estudio pasado. Y ahora vamos a empezar a ver en sus Biblias, en algunas dice ahí un subtítulo Jesús y la ley, ¿no? En algunos casos. Esa parte pues obviamente no está en la escritura, ¿verdad? Eso es como unos subtítulos que nos ponen los editores como para más o menos ubicarnos en el tema de los versículos que se van a tratar. No, obviamente no vamos a poder ver todo porque implica muchas cosas, pero sí vamos a ver muchos versículos y vamos a ver los primeros dos. Vamos a ver el 17 y el 18, ¿ok? De Mateo. Vamos a empezar con esos dos hoy para que podamos avanzar un poco. Entonces, si nos ves Sí. el 17, por favor. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ok, entonces, volvemos al tema de mi presentación inicial. Jesús está hablando con los discípulos, ¿ok? No le está hablando a la multitud. No son ellos los que están escuchando esto, sino son aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿no? Que bueno, incluimos obviamente a los apóstoles y probablemente había un grupo ya mayor en ese momento de discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Entonces, ellos están escuchando esto. Entonces, lo que Jesús les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Jesús cumple, Él nace bajo la ley, cumple la ley, porque solamente un cordero o un inocente que cumplía la ley podría tener esta autoridad moral para pagar. Eso es lo primero y lo más importante que tengo que entender. Entonces Jesús le da toda la autoridad a la ley, ¿sí? Porque Él está viviendo bajo la ley y nace bajo la ley. O sea, la ley no termina sino hasta Cristo. Entonces, y no cuando nace, sino cuando paga. Entonces, la ley está presente, Él está dentro de esta administración o dispensación de la ley y Él le da toda la autoridad a la ley, ¿no? O sea, Él no está menoscabando ni haciendo menos y mucho menos a la parte de los profetas, porque siempre la ley fue traída por medio de estos profetas. Hasta que leamos vamos a encontrar ahí mensajeros, vamos a encontrar la palabra ángeles, pero está hablando de mensajeros. Y los profetas eran estos mensajeros que Dios usó para traer la ley. Entonces Jesús hace ahí un punto muy importante que dice, sino para cumplirla. Entonces lo que Jesús está afirmando es, yo creo que toda la escritura que en ese momento los judíos tienen como palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos ahorita en el Antiguo Testamento, ¿sí? Oye, pero ¿cómo sabes eso? Bueno, cuando Alejandro Magno conoce el culto israelita, bueno, ya judío, porque ya no había israelitas, ya han sido deportados, a los judíos, y conoce la escritura. Acuérdate que el look and feel de Alejandro es, vamos a helenizar todo y vamos a traer cultura para todos, y la cultura espera ser el secretario de Cultura y Desarrollo Mundial, ¿no? Eso es lo que hace que Alejandro haya sido lo que haya sido, ¿no? O sea, esta helenización, esta culturización, él va tomando, aunque trae la cultura griega, él va tomando, vamos a decir, lo mejor de cada lugar que va conquistando, ¿sí? Y lo incluye o lo integra a su helenización, ¿no? Y los va poniendo, si tú vas viendo el imperio griego en aquel momento y después, tú te vas a encontrar una cantidad de ciudades que se llaman Alejandría, ¿no? Vas a encontrar Alejandrías por todos lados, porque lo que hace es funda ciudades donde establece básicamente bibliotecas, o sea, donde está la cultura y establece todo este tema del teatro, ¿no? O sea, ahorita lo que vendrían siendo las redes sociales, vamos a indoctrinar a todos con el teatro, o sea, con las artes, con todos estos hipócritas, ¿no? Que son los artistas, ¿no? Hipócrita quiere decir que aparenta algo y es un artista, ¿no? Y vamos a establecer escuelas, ¿no? Vamos a quitarles a los papás a los hijos y los vamos a indoctrinarnos, o sea, nosotros gobierno les vamos a decir lo que tienen que saber los hijos, ¿okay? Eso es lo que él establece
desde el kindergarten hasta la escuela superior, ¿no? Entonces tenemos a todos estos filósofos, Aristóteles, Platón, etcétera, todos, Sófocles, todos los grandes filósofos que nos cuentan de la historia y que eran grandes filósofos, ¿no? Pero son indoctrinados con todas estas doctrinas que Alejandro va juntando de todos lados. Entonces, una de las que toma es, cuando ve la escritura, dice, esto está buenísimo, ¿no? O sea, sí está. Entonces, les pide a los rabinos, unos dicen que es de Sanedrín, otros dicen que no, se supone que son 70 rabinos, y la historia dice que son 72, pero bueno, es la que nosotros conocemos como la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego y latín, que se hace más o menos, según, si no estoy mal, por allá del 200 y tantos antes de Cristo, ¿no? Más o menos, 250 por ahí más o menos, 300. Ahí es cuando se hace esta traducción, y son los libros que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Son los que en ese momento determinan que es palabra de Dios, y es con lo que los apóstoles y Jesús predican, ¿sí? Entonces Jesús a ese documento que es conocido como la Septuaginta por nosotros, o la traducción de los 70 del hebreo al latín o griego, es la que Jesús usa y es la que los apóstoles usan para predicar. Entonces Jesús está reconociendo que esa versión, que es, obviamente ellos no la están usando en griego, la están usando en hebreo, pero esa es la versión oficial en el año 30 o el año 20 y tantos que está Jesús predicando. Esa es la que Jesús está autorizando, es la que Jesús está diciendo, esta es la palabra de Dios. Entonces él dice que él vino a cumplir toda esta ley y los profetas, ¿sí? O sea, todo esto que ustedes dicen que es su palabra de Dios, check, es correcto. Por eso sabemos que el Antiguo Testamento está correcto. Oye, que hoy hay versiones del Antiguo Testamento en los ortodoxos, en los anglicanos, en los católicos, que incluyen otros libros. Esos no son. ¿Los pueden incluir? Los pueden incluir. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿sí? Pero en ese momento lo que Jesús dice que es la palabra de Dios, no eran esos libros. Esos que se agregan, sobre todo, digamos, tal vez el que más conozcamos sea las versiones católicas, que son de las que más se va a ver aquí, y hay Tobit, Judith, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, y por ahí creo que otro. No me acuerdo si hay otro más, pero bueno, son 5 o 6 libros los que tienen. ¿Okay? ¿Los puedes leer? Sí, los puedes leer. ¿Es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. Y bueno, Daniel tiene unos capítulos más, tiene 3 o 4 capítulos más. Es como si leyeras el periódico, es como si leyeras, no es palabra de Dios. Sí te puede servir en ciertas cuestiones históricas, sobre todo tal vez Macabeos, porque te da muchas referencias del tema de la rebelión de la dinastía Asmonea, que eso es correcto, históricamente es correcto, pero no está hablando, o sea, Dios no está detrás de esto. ¿Okay? Entonces, Jesús dice que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito, tanto de la ley y de los profetas. Y luego hace unas referencias muy importantes. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Aquí en nuestra traducción vamos a aclarar algo, porque luego los muy ortodoxos se enojan. Pero bueno, o sea, en el alfabeto hebreo no hay jota, no existe la jota. Entonces, ¿qué hacemos con Juan, con José, con Jesús, con Jacobo, ¿no? Todos los que son con J. Bueno, es que no es J, es una Y, o lo que para nosotros sería, la Y es la Yod, ¿no? Entonces es Yod, no es con J, la J no existe en el alfabeto hebreo. Entonces, si nosotros tradujéramos aquí, ese es nuestro buen amigo Yoda, ¿no? Ese es Judá, ¿no? Ah, pues tú eres Judá, por cierto. Entonces, aquí tenemos a Yoda. Si lo hablamos bien, Jair sería Jair, pero es con Y. Juan José es Yosef y es Johannes. O sea, si nosotros traducimos aquí, no habla de una J, habla de una Yod, ¿no? De una Y. Para lo que nosotros sería Y. Sí. Hoy tenemos nuevas cosas. ¿El Lior Judá? El Lior Judá. Entonces, tenemos la Yod. Entonces, cuando Jesús aquí dice, ni una Yod, ni una coma, aquí nos pone que vendría siendo como una tilde, ¿no? Que es una rayita, la rayita más pequeña que se usa,
Por ejemplo, con nosotros le ponemos, pues, tal vez lo más pequeño es un apóstrofe o una coma, que es lo que ellos usaban para diferenciar las letras en el hebreo. Entonces había algunas letras que le ponías la tilde o la coma y ya era otra, o sonaba diferente o significaba otra cosa. Acuérdate que en el hebreo no había vocales, entonces tú tenías que leer en voz alta para interpretarlo. Entonces estas pequeñas señales, ¿no?, que nosotros podemos pensar como diferenciar una F de una E, ¿no? La rayita de abajo de la E, pues la diferencia de la F, ¿no? Son iguales, nada más con rayito o sin rayito, una es F y otra es E, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ese es el concepto. O la L de la I, que es el puntito. O el puntito de la I, pero esa sería en minúscula, en mayúscula, una L minúscula y una I mayúscula. No, la L minúscula y la I minúscula. Ok. Pon el puntito y le cambia. Bueno, cambias igual de L a I, ok. Entonces, bueno, imagínense eso que es así. Jesús está refiriéndose a lo más pequeño de la escritura, ¿no? O sea, todo se va a cumplir, todo tiene valor, todo tiene un porqué de lo que está aquí. Yo la vine a cumplir, yo no la vine a abrogar, y todo se va a cumplir hasta, ¿no? Porque aquí entra el tema, ¿no? Cuando dice que hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, quiere decir que en algún momento ya no va a ser necesaria la ley, pero la ley sigue funcionando, ¿no? Porque aquí es donde entramos en la disyuntiva de, bueno, es que ahora nosotros los creyentes de la iglesia tenemos que andar en la ley, ¿no? Y ese es un tema que a mí se me hace de lo más chistoso, que la gente se cuestiona eso. Entonces, vamos a entrar a ese punto, ¿no? Vamos a intentar meternos a los versículos que nos hablan de esto de la ley. Vamos a empezar a verlo, nos va a llevar a algunos estudios, pero sí entender bien este tema de la ley como creyentes que ya no estamos bajo la ley, que eso es lo que vamos a decir, que eso es diferente a que la ley ya no tenga función, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver varios puntos. El primero y el más importante, y es al que Jesús se está refiriendo, es que toda la ley está en Éxodo del 20 al 31, en Levítico y en Deuteronomio, ¿no? Ahí está toda la ley, ¿no? Deuteronomio hace el resumen otra vez de Éxodo y de Levítico, porque Deuteronomio significa segunda ley o revisión de la ley. No es que hubiera una segunda ley diferente, sino que Moisés se las vuelve a cantar otra vez, ¿no? Eso es Deuteronomio. Y en términos prácticos están resumidos en Éxodo 20, ¿no? Ahí lo que nosotros conocemos o llamamos como los 10 mandamientos. Ahí está resumida Éxodo del 20 al 31, Levítico y Deuteronomio. Que luego Jesús lo resume todavía más, ¿no? Que dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se cumple la ley y los profetas. Y se está refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento que tenemos, ¿ok? Entonces, eso es la ley, y ahí es donde están todos los escritos que necesitamos saber. Entonces, vamos a ver que la ley, primero, antes que nada, no es dada como el medio de la salvación. ¿Sí? Porque entonces decían, es que como si cumplimos la ley, entonces nos salvamos. O en el Antiguo Testamento se salvaban porque cumplían la ley. No, esto es falso. Entonces vamos a leer primero Hechos 13:39. Sería Sofi, ¿no? Creo que eras tú, ¿sí? Y luego Judá, Romanos 3:20. Y Juan, Gálatas 2:16. Se los voy a hablar por sus nombres no comerciales. ¿Tú eres Sofía solita o tienes...? ¿Sí? Te dijeron mis papás, nada más dijeron. Es Gálatas 2:16. Hechos 13:39, Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. 13:39. Venga. Dice, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Ok, entonces, no, aquí el punto es que estamos diciendo que por la ley no podemos ser justificados. Entonces dice que por cuanto por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, ¿no? O sea, la ley de Moisés no te justifica. Ahora vámonos con Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Entonces, ningún hombre podrá ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Pues porque todos los hombres pecamos. Y lo que entendemos es el pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ley ya está tipificado el pecado,
No quiere decir que antes de Moisés no sabían lo que era pecar, no, y conocían los pecados, todos. Pero ya en la ley se tipifica, o sea, ya hay un artículo específico que te dice esto es así y esto no es así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por las obras de la ley no podemos ser justificados. Y Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces nos repite 3 veces que por las obras de la ley no se hace. Por lo que yo hago, no hay manera de salvarme. Solamente a través, y los 3 pasajes aclaran que solamente a través de Jesucristo, ¿no? De la obra de Cristo. Antes de Cristo Siempre. tenían igual. que hacer esas cosas de las ofrendas y todo eso, pero lo que los hacía llegar al paraíso era arrepentirse. ¿O qué? Era creer lo que ese ritual representaba. Ah, ok. O sea, el que yo llevara una ofrenda, y estamos hablando antes de Moisés, ya no digas Moisés, desde antes, el que yo ofreciera mis ofrendas al Dios verdadero, tenía que creer en lo que el Dios verdadero iba a hacer por mí. Porque es el único, o sea, si tú ves todas las culturas religiosas, todas hablan de un Dios X, pon el nombre que sea. Pero en ninguna hay una interacción donde ese Dios te salva, o sea, da su vida por ti. Esa es la diferencia entre el Dios verdadero y el asalariado. Vamos a tomar el tema de Juan 10, ¿no? O sea, todas las culturas que tienen una religión, o todas las religiones que tienen una cultura, como quieras ver, hablan de algún Dios. Hay desde los muy extraños hasta los muy cercanos a Dios verdadero. Pero en ningún caso habla de un Dios que viene, interactúa contigo, o sea, con la humanidad, y da su vida por ti y te salva a través de Él. Siempre hay tengo que hacer o tengo que dejar que hacer, o me tengo que recluir, o tengo que tener muchas mujeres, o tengo que tener muchos hijos, o tengo que ser rico, o tengo que ser pobre, o sea, siempre hay por las obras de la ley, vamos a llamarlo así, por las obras. Y dice que por las obras ninguna persona va a ser justificada. Y sin cumplir las obras de la ley, porque el cumplir las obras de la ley implicaría que no peca. Y no hay ninguno que no peque. ¿Okay? Entonces, no podemos cumplir las obras de la ley porque la tipificación de la ley me deja perfectamente claro que yo he pecado. Sí. ¿Okay? ¿Cuál fue el de Sophie? Perdón, ¿Hechos qué? 13:39. Entonces, ¿cuál sería entonces el objetivo de la ley? O sea, la ley sí tiene un objetivo, no nada más fue dada, por un lado, para que entendiéramos perfectamente lo que es el bien y el mal, pero sobre todo para que nosotros seamos conscientes de que las cosas tienen que ser de un modo y para poder vivir, vamos a llamarlo así, moral y socialmente bien, ¿no? Poder convivir unos con otros. Entonces vamos a leer lo que Dios nos dice acerca de esto, ¿no? Donde nos va a mostrar que el pecado es lo que está tipificado en la ley, ¿no? Entonces Romanos 5:20 sería el primero. Dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley se introduce para que sea perfectamente claro el pecado. ¿Y esto qué es lo que trajo? Pues resulta que todos somos pecadores, ¿verdad? Porque ahora ya no nada más lo que mi conciencia dice, ahora ya está escrito, ya hay una constitución, vamos a llamarlo así, ya hay un documento que me dice tal está mal, y yo califico en esos o en varios de esos, ¿no? Y no nada más yo, también el de enfrente, también el de al lado. Entonces, sobreabundó el pecado, ¿ok? Pero también sobreabundó la gracia. Entonces, pero ahorita estamos viendo a ser consciente al hombre. Luego Romanos, ahí también, Romanos 7:7. ¿Qué diríamos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, al tener tipificado el pecado, ya no me puedo justificar y decir, es que esto no, pues ya depende del punto de vista de cada quien, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que yo pienso. No, o sea, aquí está perfectamente claro lo que es correcto y lo que no es correcto.
tenemos perfectamente claro lo que es correcto y lo que no es. Entonces, lo que hace la ley es la tipifica los pecados, ¿sí? Entonces, ya tengo yo claro lo que es y lo que no es. Y el otro versículo es Gálatas 3:19. 3:19 dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces, toda la ley fue hecha ¿para qué? Para que los mantuvieran, vamos a decir, para contener el pecado, ¿no? O para frenar el pecado hasta que llegara la generación donde vendría el que pagaría, ¿no? Por eso Jesús dice que Él vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Entonces, todo lo que está en la ley está ahí hasta Cristo, ¿sí? Porque Él es el que la va a cumplir. ¿Sí queda esa parte clara? Ok. Entonces, nos da principios morales para todos, ¿no? O sea, seas gentil, seas israelita. Vamos a leer a Romanos, ahí mismo también. Romanos 2, 14, 15. El 14 Elior y el 15 Pato, por favor. ¿Romanos de Abraham? Romanos 2, 14 y 2, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo de sus razonamientos. Entonces, seas gentil o seas israelita, tú tenías una conciencia o tú tienes una conciencia que te defiende o te dice lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Pues porque había muchos gentiles que ignoraban la ley, ¿no? No sabían que se hacía. Por ejemplo, Alejandro cuando llega y la conoce, pues dice, está buenísimo, ¿no? Pero antes no la conocía. Pero su conciencia le decía perfectamente bien lo que era correcto y lo que no era correcto. ¿Okay? Entonces, la ley siempre ha existido, está en la conciencia de las personas, no importa si eras pueblo de Dios en ese momento o no eras pueblo de Dios, ¿no? Todos nosotros cuando empezamos a ser conscientes, sabíamos cuando estábamos haciendo las cosas bien y sabíamos cuando estábamos desobedeciendo, ¿no? Todos lo sabíamos. Tal vez no entendíamos las dimensiones de la consecuencia, porque eso pues creo que nadie lo entiende hasta que empiezas a estudiarlo, pero sí sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, Israel solamente es el ejemplo de la raza humana, ¿sí? O sea, vamos a ver, Dios es un pueblo singular y lo va a tomar como ejemplo para manifestar o hacer ver cómo la humanidad se comporta, ¿no? Entonces vamos a leer a Romanos 3:19. Dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces, ¿quiénes estaban bajo la ley? Pues los israelitas, ¿no? Solamente. Ellos estaban bajo la ley, ellos eran este pueblo singular y diferente porque tenían la ley, por eso eran diferentes. Pero dice que todos estaban ahí. O sea, finalmente Israel simplemente fue el ejemplo, hablando en estos términos de la ley, para manifestar lo que cualquiera otra nación hubiera hecho lo mismo. O sea, en ese sentido Israel es igual o es simplemente el ejemplo. Es diferente porque a través de ella viene el Mesías y viene la Escritura, pero eso es un trabajo de Dios. Pero como humanidad, como pueblo, como tribu, como lo quieras ver, pues si hubiera tomado a cualquier otra, hubiera sido lo mismo, ¿no? Solamente es el ejemplo. Entonces, en la ley viene, si nos ves Gálatas 3:10, la condena de la pena de muerte, ¿no? O sea, la consecuencia de pecar es morir. Entonces, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si yo digo que la ley es la que me salva, pues estoy maldito porque no estoy cumpliendo todas las horas de la ley. O sea, finalmente establece la pena capital. O sea, la persona va a morir porque al no cumplir la ley, debe morir. Esa es la consecuencia, ¿no? Pero
esta ley no nada más dice, es que yo nunca he hecho ciertas cosas, ¿no? Vamos a Santiago 2:10, donde pues finalmente nos aclara que transgredas la ley, pues la transgredes y ya te haces acreedor a la muerte. Dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, oye, es que yo no he hecho esto, sí, pero faltaste en este punto. Estás transgrediendo la ley. No estás transgrediendo el artículo 1, 2, 3, 4, no, aquí es la ley, o sea, estás yendo contra Dios. Entonces, esta consecuencia es la muerte. Entonces, la ley lo que encierra es, quien no la cumple, merece muerte. ¿Sí? Cristo la cumple, no merece muerte y paga con muerte. ¿Ok? O sea, por eso es ese pago perfecto, que luego lo vamos a ir viendo más a detalle. Entonces, al no cumplir realmente la demanda de justicia, la humanidad, por eso es necesario que venga Cristo. Porque si hubiera uno, cualquiera en la historia de la humanidad, que pudiera haber cumplido la demanda de la ley, o sea, vivir una vida sin pecado, pues Cristo ya sale sobrando. ¿Por qué? Pues porque ya hay un hombre, ya hay un Adán, ¿no? Un humano, que sí puede vivir de acuerdo a la ley. Y todo lo que hemos visto es que los hombres no podemos vivir de acuerdo a la ley, ¿sí? Sino que vamos a transgredirla. Entonces Jesús muere tomando nuestro lugar, Él es nuestro sustituto, Él cumple toda la demanda de la ley, por eso vimos que Él viene a cumplir la ley, no a abrogarla. Él cumple toda la demanda de todos los puntos de la ley y el Evangelio respalda la ley. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera cumplido la ley, pues el Evangelio es falso. La buena noticia es que ya hay alguien que cumple la demanda de Dios o la exigencia de Dios de una vida bien o una vida sin pecado. Esa es la buena noticia que traemos. No, hay alguien que ya pagó y tomó tu lugar para que tú no tengas que pagar. Esa es la buena noticia. Entonces, todos los evangelios, hasta el último capítulo de casi todos, pues están bajo la ley, ¿verdad? Porque pues es hasta el pago de Cristo. Entonces, todos los evangelios se desarrollan bajo la ley, con la estructura de la ley y predicando la ley, ¿sí? Y como te digo, todo el primer siglo, pues los apóstoles están tomando toda la estructura del Antiguo Testamento y esa es su predicación, ¿no? Todo esto que está escrito del Mesías, mira, aquí está, te lo presento, ya se cumplió. Él ya vino a pagar, mira, esto que decía Isaías ya se cumplió, esto que decía Moisés ya se cumplió, esto que decía Abraham ya se cumplió, esto que decía, y así van tomando todos los argumentos que Dios establece en su palabra y que te dan la garantía de que Cristo es el Mesías, perdón por el pleonasmo, pero en ese momento es lo que están predicando. O sea, están predicando todo el Antiguo Testamento. Obviamente no saben que lo que están escribiendo más adelante va a ser parte del nuevo pacto, ¿no? Pero ellos, toda su documentación es todo lo que dice la ley, está cumplido en la persona de Jesús y las demandas fueron totalmente cumplidas. Entonces, eso que nos lleva a que el que confía en Cristo, ¿no? Tanto en el Antiguo o antes de él como en el Nuevo Testamento, ya no está bajo la ley. ¿Sí? Entonces vamos a leer Romanos 6:14. Sigue. ¿Quién? ¿Eliot? ¿Ok? ¿Yo? Ok. 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, aquel que acepta al Mesías como su Señor y Salvador, o lo reconoce como su Señor y Salvador, ya sea antes de que viniera, ya sea en el momento, ya sea después de que vino, ya no está sujeto a la ley, porque ahora es por la gracia, porque yo ya acepté lo que hizo por mí, o sea, el sustituto tomó mi lugar. Entonces ya no vivo bajo la ley, porque ahora voy a vivir bajo la gracia. ¿Ok? El siguiente estudio vamos a aclarar bien ese punto, pero ahorita lo que tengo que entender bien es, ya no estoy bajo la ley, o sea, yo ya no tengo que hacer nada de lo que dice la ley en cuanto a la parte ritual, porque toda la parte ritual es Jesús, o sea, es sombra de lo que había de venir, ¿sí? Es, mira, esto significa que va a venir el Mesías, que va a venir el Mesías, de X y 20 maneras.
ya llegó. Entonces ya no necesito establecer un ritual para creer. Lo que necesito es creer en el que vino. Entonces, si el creyente ya cree, ahora sí que vuelvo al tema, ya no necesito la ley. En el sentido estricto de para salvación, aunque la ley nunca fue para salvación. Siempre fue para entender mi necesidad de salvación, que es lo que ahorita vamos a ver. Entonces, este sentido ya no aplica para el creyente. 2 Corintios 3, del 7 al 11, sería Pato el 7, Glenn el 8, Jair el 9, Sofía el 10 y Elior el 11. Eso. Sí, 2 Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la palabra de padecer, ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, todo esto que está escrito en piedra, ¿no? Toda esta ley, ya está cumplida en Jesús, entonces ya perece en el sentido de que ya no es necesario, ¿sí? Con la parte ritual, ¿ok? Y solamente lo que vamos a entender es que toda esta ley lo que hacía era guiarte al Mesías, ¿no? Pues vamos a ver Gálatas 3, 24 y 25. Pues el 24 Pato, el 25 Glenn. ¿el 3? El 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Hay traducción guía. Ayo es como nana, como nodriza, ¿no? Un ayo, cuidador, exacto. Entonces, la ley lo que hace es nos lleva como una guía, como un ayo, como una nodriza a los pies de Jesús, ¿sí? O sea, a ver tu necesidad de un Salvador, tu necesidad de que alguien pague por ti, o a menos que te quieras pagar. Esa es la otra, ¿no? Entonces, dice, llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuéramos justificados por fe. Y dice, y ya venida la fe, pues ya no se necesita al ayo, ya no necesitas la ley, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejarle para que entendamos la parte de la ley. Porque ahorita vamos a entrar en el siguiente estudio a ver cómo nos tenemos que comportar. O sea, ahorita ya vimos todo el cumplimiento de Jesús en la ley y ahora vamos a ver nosotros, como ya no estamos bajo la dispensación de la ley, porque esta termina al momento que Jesús paga. Y pues yo me metí aquí. Yo me puse por los pinos de la esquina. ¿Los pinos? De la esquina, pero de allá, o sea, pero del empinadito. Entonces, toda la ley que ya está cumplida, ya no es necesaria para ver el mal. Aunque, vamos a ver, que toda la ley la debemos seguir cumpliendo. ¿Ok? Porque todos los principios de la ley pues siguen vigentes. O sea, finalmente no están abrogados. Jesús no dijo que los iba a quitar, sino que cuando Él regresara y estableciera finalmente todo, ya la ley ya no tendría sentido. Pero ahorita nosotros como creyentes debemos vivir entendiendo y comprendiendo la ley para que nos guíe. No a Cristo, sino ahora a uno más alto, ¿no? Que es cuando Jesús resume, que lo resume y ya existe el mandamiento, ¿no? Llamar a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ya está. Jesús lo único que está haciendo es, o sea, fíjense lo que van a hacer, o sea, esto va a resumir todo lo que viene en la ley para que no se preocupen, ¿ok? Entonces eso vamos a empezarlo a ver la semana que entra. ¿De esto alguna duda?
¿no? ¿Sí quedó bien explicado? Porque este es un gran problema a la hora de hablar con ciertas personas, y luego entre creyentes también es de, no, que es la ley. O sea, tenemos que ir entendiendo esta manera, porque luego Jesús les va a dar varios ejemplos de lo que pasa cuando quebrantas la ley. ¿Okay? Entonces ahora, como creyente, ¿cómo me debo de comportar con la ley? Bueno, pues vivir de acuerdo a los principios que me enseña, porque finalmente son principios que me enseñan la Escritura, es lo mismo, ¿no? O sea, no han cambiado. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por este tiempo que nos das de profundizar un poco más en tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres Dios. Gracias por la Biblia, Señor. Te pedimos que nos guardes y que nos des un buen inicio de mes, Señor, una buena semana, que podamos ser útiles en las diferentes responsabilidades que tenemos, Señor, que nos guardes del mal y que pues nos des la gracia para seguir adelante, Señor. Te pedimos por los que pues hoy no pudieron estar aquí, Señor, Jacobo y Andrea, Señor, por Mariano, por Yadira y su hermana, Señor, también, y los demás jóvenes del grupo de la iglesia que pues pudieran también reunirse, Señor. Tú sigue buscándolos, Señor, y pues sigue trabajando en el corazón de todos nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos, Padre, confiando en Cristo Jesús. Amén. Amén.